un repaso a la semana bursátil y lo que va a mover a los mercados con José Luis de Haro hasta la Bolsa de Valores de Nueva York y, por supuesto, la inflación es uno de esos temas. ¿Cómo estás? Completamente, Gaby. De momento hemos visto cómo comenzábamos la semana con nuevos récords históricos. El Dow Jones en positivo, el Standard & Poor's 500 superando ya los 4.700 puntos. Pero como comentabas, esta semana uno de los datos de referencia va a ser ese dato de inflación que vamos a conocer el miércoles. Y de momento parece que las estimaciones de las distintas mesas de inversión siguen apuntando a que esos precios van a continuar al alza. Viene de la tasa de cabecera como en esa tasa subyacente que deja de lado el precio de los alimentos y de la energía. Se barajan subidas de entre el entorno del 0,4-0,5% y precisamente antes del cierre de la negociación también hemos conocido ese informe de estabilidad financiera de la Reserva Federal, donde el Banco Central estadounidense hace mención a la inflación. Entre el 70% de los participantes del mercado a los que ha entrevistado parece que se refieren a la subida de precios como uno de los riesgos inminentes. También tenemos que recordar cómo Powell la semana pasada indicaba que esa subida en los precios no debería comenzar a caer por lo menos hasta el segundo o el tercer trimestre del próximo año, con todas las implicaciones que todo esto puede tener para la política monetaria, esa próxima subida de tasas en un momento en el que la Fed ya comienza a retirar los estímulos. En la parte importante, por supuesto, tiene que ver con la aprobación finalmente de este paquete de infraestructura, lo que puede agregar al crecimiento y a los sectores que se benefician más. Totalmente, Gaby, y prueba de ello está en que hoy el Dow Jones ha estado liderado por Caterpillar, que llegaba a subir más de un 4%, pero si nos fijamos en algunos fondos cotizados que sobre todo siguen de cerca las infraestructuras y la inversión en infraestructuras aquí en Estados Unidos, han registrado subidas del entorno al 1,5%. De momento es cierto que las proyecciones de buena parte de las mesas de inversión en lo que se refiere al crecimiento de Estados Unidos ya descontaban que se iba a aprobar esta medida bipartidista que, recordemos, que incluye un gasto adicional de 550.000 millones de dólares en infraestructuras que va a beneficiar a múltiples sectores. Estamos hablando de la construcción, estamos hablando de materiales, estamos hablando también de las telecomunicaciones y la banda ancha, en un momento en el que este impulso podría hacer que ya más allá de 2023 la economía estadounidense, aunque vuelva a ceder en lo que se refiere al crecimiento, ese crecimiento se modere, podría mantenerlo por encima del crecimiento potencial estadounidense, por encima del 2,4, 2,5%. Y ahora la pregunta es si ese segundo pilar de la agenda económica de Biden, el desembolso social y medioambiental, podrá pasar también el visto bueno en el Congreso. Evidentemente que la reapertura de fronteras se ha sentido en los precios de las acciones de las aerolíneas, por decir algunas, ¿no? Completamente, Gaby. Hemos visto cómo United Airlines, Delta, entre otras, han operado con subidas durante la negociación de hoy, a medida que Estados Unidos reabre sus fronteras, reabre sus puertas, sobre todo a los pasajeros que proceden de Europa. Tenemos que recordar que para las aerolíneas una de las partes más lucrativas del negocio son precisamente esos viajes internacionales, esos vuelos internacionales. Hemos visto cómo United Airlines ya espera que ese volumen de vuelos y de pasajeros extranjeros aumente un 50% en esta semana. Las reservas ya llevan aumentando en las últimas 6 semanas por lo menos entre un 600 y un 400%, y toda esta situación también viene sobre todo de la mano con lo que hablábamos la semana pasada al hilo de ese potencial tratamiento oral contra la COVID-19 por parte de Pfizer y otros tratamientos orales que ya están aprobados en Reino Unido. Gracias, José Luis. Buena semana. Gracias.